Ahora que Gracias. ya comentamos un poquito del año de servicio, cómo le fue, las experiencias que tuvo, recién terminó el servicio social, ¿cómo fue su enfoque? ¿A qué se dedicó? ¿Cómo fue empezar en fisioterapia, a trabajar? ¿Qué es lo que hizo? ¿Sus formaciones? Pues fíjate que igual tuve la oportunidad de que mientras yo estaba Ujú. haciendo servicio social, pude empezar a trabajar en una clínica de Oh, rehabilitación pediátrica, en donde pude empezar a pues aprender un poquito ujú. más sobre la terapia Boita. Entonces fue ahí donde la verdad me gustó mucho los resultados que se obtenían con la terapia Boita. Y nuevamente, o sea, me gustaba mucho interactuar con los bebés, o sea, con los niños, con los bebés, y ahí es en donde yo confirmé que sí, realmente me gustaba la fisiopediátrica. Entonces, ahí es en donde ya después de, justamente cuando estaba en servicio, decido estudiar la certificación de terapia Boita infantil, y entonces fue que iba como a mitad del servicio social, cuando ya empecé a cursar la certificación de Boita. Entonces ahí es en donde, pues, gracias a Dios ahí se cumplían dos sueños a la vez. Uno de mis grandes sueños era conocer Madrid y otro sueño pues era estudiar Boita. Entonces, hacer los dos en España, pues para mí era un sueño realizado. Entonces sí fue como muy padre porque pues empezar a hacer la certificación de Boita, al menos a mí me ayudó mucho en el proceso diagnóstico de los pacientes neurológicos pediátricos y la parte terapéutica. Entonces, haz de cuenta que en esto de Boita, pues son 2 años, pero a nosotros, a nuestra generación, nos jugó un poquito checo el tema de la pandemia, porque se supone que tenían que ser 2 años. Terminaron siendo 3 años porque pues se suspendió totalmente un año por la misma situación. Pero sí, pues me gustó mucho la certificación porque hace cuenta que te daba la oportunidad de hacer prácticas. Pues el 80% de la formación es práctica, entonces es muy buena. Y hacías prácticas en diferentes fundaciones que atendían a los neurológicos pediátricos, ¿no? Entonces, dentro de algunas de las que hice, pues hay una fundación que se llama Polivea, que es en un municipio que se llama Tres Cantos, en España. En otra que es la Fundación AENILSE, que también trata a niños con neurológicos. Y de ahí, la verdad es que esa era una de las rotaciones que a mí me daban como mucha emoción y que había riesgo de que no se hiciera, que era la rotación en el Hospital Infantil, el Niño Jesús en Madrid. Entonces, había riesgo de que no se hiciera por convenios que igual y no se acordaban por ahí, pero sí se pudo hacer se hicieron 2 módulos en el Niño Jesús. Entonces ya estuvimos ahí en Madrid de esos dos módulos. Y por último, estuvimos haciendo el último módulo en la Universidad de Salamanca. Ahí es en donde se hizo la graduación y ya, hace cuenta que me gustaba mucho porque nosotros podíamos hacer práctica primero, pues con la muñeca que tenemos aquí. Nosotros hacíamos práctica con esta muñeca y después hacíamos práctica entre colegas. Y por último, ya te ibas a hacer práctica con los pacientes, con los bebés. Pero también era un choque cultural ahí, ¿eh? Un poco curioso, porque pues bueno, un mexicano tienes un lenguaje completamente diferente a un español. Entonces ahora trata de hacer empatía con un paciente pediátrico, pues es como un reto más grande, o hasta es un poquito gracioso a veces porque pues cosas como de que nosotros no somos tan expresivos en algunas cosas, ¿no? Entonces ellos sí como de, no, pues es que por ejemplo, algo que a mí me daba mucha risa es que nosotros decíamos, como ejemplo, las pompas, o que las nalgas, o eso, ¿no? Entonces decían, el culo, y eso, ¿no? Y entonces ellos eran como, o sea, su lenguaje era súper común porque pues ellos lo ocupan día a día, pero nosotros mexicanos, pues no. Entonces, también ahí era una experiencia que a mí me llenaba bastante en esa parte, ¿no? Que sea, bueno, pues al final de cuentas tienes como una oportunidad de conocer diferentes culturas, porque así como también había mexicanos, había de Uruguay, y había españoles, ¿no? Había otros que eran rusos, había de diferentes países, y te dabas cuenta, ahí era el contraste y había como esa oportunidad de que tú vieras cómo es que estaba la rehabilitación en México o Oaxaca Ajá. y cómo es que está en España, ¿no? Entonces, al menos a mí digo, me ayudó mucho porque dije es que pues yo quiero aspirar a tener una intervención como la que tienen ellos, o sea, más temprana, más oportuna, tener menos patologías establecidas. Entonces,
A ellos les sorprendía mucho cómo es que nosotros seguíamos regulándonos aquí, ¿no? Pero pues era lo que nosotros pues tenemos. Pero entonces ahora ellos nos decían, pues ustedes tienen la tarea de hacer las cosas diferente. Entonces, digo, al menos a mí es como de las experiencias o de las formaciones que me ha llenado muchísimo y me ha gustado mucho. Pues ahora en consulta es de lo que nosotros aplicamos en conjunto de otras formaciones más, ¿no? Pero esa formación me ayudó muchísimo. Entonces las prácticas que tuvimos también me ayudó bastante. Y los profesores con los que nos formamos, la verdad es que mis respetos, son unos cracks, o sea que no inventes, o sea, yo decía, yo quiero aspirar a ser como tú, pues, o sea, y sí, ellos decían, pues sí, me ha costado años, ¿no? También la experiencia te da esa oportunidad de tener esa agilidad, porque decías, es que, wow, o sea, había una maestra que es que haz de cuenta que en Boita no, ni te dicen el diagnóstico, no te dicen datos, nada, o sea, tú tienes que, con tu análisis tienes que decir, ah, bueno, este bebé tiene tal edad y sospecho de tal y esto, ¿no? Entonces, con esta maestra era así, no me digas qué tiene, yo te lo digo, y te lo decía así tal cual, ¿no? Entonces era de, wow, yo quiero aspirar a ser como tú. Pero entonces ella decía, no, pues es que sí, síguele a estudiando, sigue preparándote y lo puedes hacer, pero, pero vive la experiencia, ¿no? También, Sí, sin duda. equivócate y Eso ayuda, ¿no? De que tus ajá, profesores pues, ya tengan el enfoque, años de experiencia,